Hoy fue el día de las dúplicas. En realidad fue el día, me parece que de mayor satisfacción por parte de las defensas en el juicio por la Escuelita 2, ahí en el Tribunal Oral Federal. Algunas novedades tienen que ver con lo resuelto por el tribunal respecto de que va a realizarse en un solo día la participación de los imputados de ese derecho que les asiste a decir la última palabra en un juicio penal de estas características, y es optativo, obviamente, quienes van a hablar en esa jornada. Pero bueno, estaba previsto para jueves y viernes, va a hacerse el próximo viernes, y no van a ser todos los que allí se pronuncien ante los mismos del tribunal. Obviamente no pueden hacer un alegato en su defensa, sino que, bueno, tener la posibilidad de expresar lo que le parezca cuando finalice este juicio. Te decía que se vio cara de satisfacción en las defensas porque sintieron hostigamiento, porque dijeron que fueron maltratados por parte de las querellas de el CEPROP y también de la PDH, y además algunas recularon, si se quiere, en el concepto primario que dieron en su alegato. Me dio la impresión, y esto lo conversábamos con quienes estamos en la cobertura diaria, cuando Gerardo Ibáñez habla de que el 24 de marzo de 1976 era un día tranquilo y se podía caminar por Buenos Aires. El doctor Goñi de la PDH le dice: usted podía haber caminado por Buenos Aires. Mientras usted caminaba tranquilo por Buenos Aires, el terrorismo de Estado secuestraba, torturaba y desaparecía personas. Él me parece que se dio cuenta de su error y dijo: no, el ejército copó todo. Fíjate vos, digo por lo de Cipoletti, el ejército copó todo y garantizó los servicios esenciales, tanto como el transporte, en fin. Bueno, sepan ustedes que el alegato es cuando el abogado esgrime sus argumentos. La réplica es cuando le nota el oponente algún error. Y la dúplica es justamente tratar de marcarle eso como es la última palabra, y también de defenderse como ellos pretenden, y también incluso de plantear descalificaciones hacia las defensas. Ellos se quejaron de que ellos igualaron los imputados con sus abogados defensores. ¿Y se volvió a hablar de estas críticas al tribunal por haber estado presente en el juicio anterior? No, la verdad que eso se quedó morigerado, porque dijo no, lo dijo incluso Corigliano al final, y el propio Ibáñez: yo tengo un absoluto respeto por su señoría, pero mis problemas no son personales, sino que son profesionales, y las críticas. Pero como tenemos varios audios para que los compartamos con Virginia, y de ahí a ver si surge algún interrogante, te propongo que escuchemos en orden cronológico el doctor Gerardo Ibáñez, quien defiende al general Olea, quien en ese momento era el jefe del batallón de construcciones 181. Se cuestionó la defensa pública porque también hicieron lo mismo que los defensores particulares. Se produjo allí una fusión con lo que habrían hecho sus clientes. Los mismos defensores oficiales también hicieron lo mismo. Yo celebro, señor presidente, y no soy quien yo para defender la labor de los señores de la defensa pública, los distinguidos colegas, pero creo que debe ser un orgullo para la defensa pública que en un juicio como este se pondera la defensa por la sinceridad y la abocación que tuvieron para defender a sus clientes. Gerardo Ibáñez, entonces, en su argumentación, su nueva argumentación respecto de la utilización de la causa 3 y los términos que se utilizaron allí, también sobre la procedencia o los términos que usó Petracchi y Zaffaroni sobre también una causa importante respecto de una causa por derechos humanos, que en realidad tenía que ver con el derecho internacional también, Arancibia Clavel, y también mereció, bueno, todos de alguna forma tuvieron observaciones. Después de Gerardo Ibáñez vino una corta dúplica de Elizondo, que junto con la hija de Oviedo ejerció la defensa de él. Vamos a escuchar. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer una aclaración en respuesta a la réplica formulada por el Ministerio Fiscal, que fue la única parte que se refirió a rebatir algunos de los argumentos expuestos por esta defensa, y es aquel por el cual el Ministerio Público Fiscal ha dicho que esta defensa solicitó la nulidad de las acusaciones por una deficiente descripción en los hechos, cuando en realidad lo que dijo esta defensa fue que la nulidad estaba planteada por entender que la misma se encontraba carente de fundamento. Bien, el doctor Elizondo entonces con su argumentación en forma de dúplica, y tal vez lo que fue lo que más brilló en cuanto a las dúplicas, el doctor Rodolfo Ponce de León, porque bueno, ustedes saben que las querellas se dedicaron mucho a él, y en todo el juicio hubo siempre como chispazos entre querellas y defensa, sobre todo por lo que representa Ponce de León, un jurista que he conocido en General Roca, docente universitario y además un militante político. Entonces él en su alegato se desprende del argumento
argumento de las defensas en general y te habla de terrorismo de Estado, bueno, y reivindicó también las organizaciones de defensoras de los derechos humanos. Vamos a escuchar a Ponce de León cuando hacía referencia justamente a estos argumentos y el enfrentamiento con las querellas. Se acusa mal porque no asignan qué conductas realizaron en cada caso los imputados. No se dice qué hicieron para ser merecedores del reproche penal. Hacen, por ejemplo, una descripción general de las tareas de inteligencia y acusan con eso. En general, las tareas de inteligencia no son delito y en consecuencia no podrán ser condenados por pertenecer al aparato de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de la Policía Federal o de lo que fuere. Hay que imputarle hechos reprochados penalmente. Acusan mal profesionalmente acusan mal. Ahí es donde centró su ataque Rodolfo Ponce de León, el defensor de Ignacio de Almagro, policía de Río Negro, acusado por un solo caso, y un poco el alegato, como decías, que se diferenció de la línea argumental que venían teniendo el resto de los alegatos de las defensas. Bueno, tuvo una argumentación realmente interesante, porque también lo dio en el plano ideológico, para de alguna forma también enrostrar ese perfil, es decir, de acusar mal, de acusar por genocidio para no acusar sobre qué hizo cada uno de los imputados. Esa referencia hizo en parte de su dúplica el doctor Ponce de León. Rescatamos otra parte del audio con la edición de Leo González. Todo victimario está sujeto a las reglas del Código Penal y nosotros defendemos a los que se le imputa la condición de victimario y es elemental que hablemos de las víctimas. Y el primer punto a tratar de las víctimas es si revisten esta calidad o no la revisten, porque si no son víctimas, no hay victimarios porque la unidad dialéctica no se verifica. Ahí está entonces la expresión de Ponce de León, que también tuvo con mucha altura, pero también fue ofensivo, digamos, no ofensivo, pero sí atacó, ¿no? A las querellas, más a la del CEPROD, porque les dijo por qué le había dicho que eran unos caníbales con cuchillo y tenedor, dijo porque ustedes atacan a los caníbales comiéndose los caníbales, explicó, digamos, por qué los trató de grupo minúsculo, dijo porque en las elecciones... Sí, de secta los trató de directamente. Secta. Bueno, y también, fíjate vos que reivindicó la figura del fiscal Grosso. Fue el único de las defensas que reivindicó la figura del doctor Grosso, tal es así que el propio Grosso fue y lo saludó luego que terminó el alegato Ponce de León. Era el defensor Peralta, ¿no? También defendió el rol de la defensa oficial, un poco que había sido atacada por las querellas. Las querellas dijeron por qué utilizó la palabra venganza. Recuerden que el eje del alegato defensista de Peralta, el defensor oficial, fue que había una venganza al pedir semejantes condenas porque con la edad que tienen los imputados, esa condena significaba la pena de muerte dentro de la cárcel, digamos, porque son gente mayor la mayoría de ellos. Pero Peralta dijo una cosa que me pareció muy importante al finalizar su relato, que denostaron a esta defensa por haber utilizado la palabra venganza, pero la defensa no será un nuevo convalidador de condenas. Por ahora, el que debe ser el fundamento de la pena es el que contiene la Constitución Nacional y los pactos internacionales que ella integran, es decir, la readaptación del condenado, situación que, como se ve, fue entendida con una intención claramente distinta a la propuesta de esta parte, quizá con cuestiones que nada tienen que ver con el Estado de Derecho. Por último, y antes de pasar la palabra a la doctora Labat, lo que seguro no será esta defensa y ninguna de las integrantes de este equipo, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este y en ningún otro caso en que nos toque intervenir, un mero convalidador de condenas. Prosiguió la otra defensora oficial, la doctora Gabriela Labat, que también se dedicó a cuestionar las querellas y fundamentalmente al abogado Rodolfo Medrano, que representa la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque en su réplica habló de filosofía, habló de sofisma, habló justamente de que se utilizaban sentencias y acuerdos internacionales respecto a la defensa de los derechos humanos para defender. Es como invirtieron, digamos, la teoría de derechos humanos con estos imputados que están acusados de violaciones a los derechos humanos. Lo decía de esta forma la doctora Labat. En cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos, respondiéndole en su exposición en relación al aparato conceptual y a las definiciones de falacia y de sofismo del colega de dicho organismo, no tiene asidero alguno, ni tampoco tiene relación con lo sustanciado en este juicio. Obsérvese que habla de generalidades e inconsistencias, extralimitándose por demás en las facultades del artículo 393, pero no señala ninguna frase, señor presidente, en la estructura del alegato de esta defensa que indique qué sofismo o qué falacia se verificó en el análisis de la prueba elaborado, pretendiendo instalar que se trata de manipular a los jueces, lo que ofende la inteligencia de los mismos y de las partes aquí presentes. Le llegó el turno también al doctor Coliviano para cerrar
criticar este segmento de dúplicas de las defensas. También Corigliano dijo que él no era un autoritario, se dedicó también a eso. También hizo referencia a algunas páginas web que siguen el juicio, sí, que lo califican de determinada forma. A una en particular, ¿no? Como intolerante. Juicio Escuelita 2, que es elaborada por los estudiantes de comunicación, claro, de la Universidad del Comahue. No es la primera vez que se queja sobre, sí, eso, porque también se quejó porque convocaban a los alegatos en un spot que salió por el canal 10 de Roca. Bueno, habló de eso Corigliano y también dijo que la imputación es falsa, reiteró que es indeterminada y nula de nulidad absoluta y que con el solo fin de mantener la acusación no leyeron ni siquiera el expediente, le dicen igual las querellas. Lo que decía de la intolerancia Corigliano. Está la intolerancia que bastó con que esta defensa haya hecho mención al contexto histórico judicialmente probado para que, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, que autorizados por el tribunal participan de este debate, en su página web, Juicio Escuelita 2, hayan publicado una nota titulada ¿Quién es Hernán Corigliano?, en la cual se me acusa de, entre otras cosas, reivindicar el terrorismo de Estado. A mi colega la doctora Rubianes de hostigar y perseguir a testigos de este juicio para terminar calificándome a través de los comentarios como un hijo de puta. Me pregunto, ¿cuál es la provocación? ¿Por qué soy un hijo de puta? ¿Por invocar lo establecido por la Cámara y la Corte en la causa 13/84? ¿Por mostrar filmaciones donde los miembros de las organizaciones políticos militares de los 70 reconocen la existencia y nos cuentan cómo fue la guerra revolucionaria de los 70? Señores jueces, yo no soy intolerante. Hernán Patricio Corigliano, que también se despidió de los miembros del tribunal, ¿no? Evidentemente no va a estar presente cuando sean las palabras finales, al igual que el doctor Gerardo Ibáñez, que no solamente han defendido aquí en Neuquén, sino también en otros lugares del país juicios de estas características. Para reiterar, entonces, el viernes son las palabras finales, la audiencia comienza a las 9 de la mañana, exactamente, y bueno, por orden que el propio tribunal dispondrá, también resta resolver sobre la situación del médico militar Hilarión de la Pazosa, que aún continúa internado, para que haya una pericia judicial respecto de su salud, y a partir de ahí empiezan a correr los días. Es la gran incógnita, vamos a decirlo bien, de cuándo será la sentencia o el veredicto. El veredicto puede ser que se conozca primero el veredicto y luego los fundamentos de la sentencia, como ya lo hizo en el año 2008.